Jaime, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola Gilberto, ¿cómo has estado? Muchas gracias por tenerme aquí contigo, hombre. Oye, perfecto todo. Vamos a hablar de esto. Empezamos el nuevo año 2023 y sabemos la crisis que está pasando ahorita en la frontera. El presidente Joe Biden estuvo hace un par de días, pero a partir del día Ujú. 5 de enero tenemos, vamos a decir que nuevas reglas, ¿no? De inmigración para nacionales Correcto. de Nicaragua, Haití y Cuba. Háblanos un poquito de eso, qué es lo que está pasando por allí. Bueno, como tú comentas, esto es algo que viene no solamente desde enero 5, cuando tenemos el anuncio de estas reglas o la imposición de estas nuevas reglas, sino tenemos un proceso que ya viene de años con la situación que ha pasado en la frontera. Hemos visto el incremento de números tratando de entrar y la ineficiencia de las leyes de inmigración el día de hoy para tratar de no solamente detener el flujo, como quiere hacer inmigración, sino de evaluar estos casos de asilo. Hemos visto cómo ha habido cambios en la ley y cómo estos cambios han afectado a ciertas personas. Uno de estos grupos ha sido, por ejemplo, los cubanos, cuando ya tenemos más de 6 años casi de cuando se canceló la política que le daba la oportunidad a ellos de tener ese parol humanitario. Y lo que ahora venimos, después de todos estos meses y años de estos números incrementándose en la frontera, con la imposición del título 42 y con todos los problemas que ha habido en la frontera, el gobierno de Biden anunció un programa en el cual va a otorgar 30,000 cupos mensuales para nacionales de 4 países, que son Venezuela. Era un programa que ya habían hecho a final del año pasado, pero era con un cupo limitado. Se habían, parece, extinguir los cupos y ahora reactivaron a Venezuela bajo este número. Así que tenemos Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y estos nacionales de estos 4 países, si cumplen ciertos requisitos, no solamente ellos como personas, sino al mismo tiempo también tener un patrocinador aquí dentro del país, van a tener esa oportunidad de poder entrar con un parol humanitario, un permiso para entrar y tener, por lo menos mientras lo que tenemos el día de hoy, una estadía legal en Estados Unidos por 2 años. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en eso. Vamos a hablar de qué es lo que estaba pasando anteriormente con el caso de los cubanos y los Claro. venezolanos antes de la implementación de esta nueva política de inmigración. ¿Qué estaba pasando? Cuando se llegaba a la frontera, y conocemos un poco, hemos platicado con antelación con algunos de estos Claro. casos, los cubanos, y es lo contradictorio, porque tenemos vigente este título 42 de salud. Ya sabemos toda la polémica que hay, la Corte Suprema Correcto. se va, se queda. Sin embargo, los cubanos y muchos nacionales de Venezuela, antes de que les dijeran que tenían que permanecer en Ujú. México hace ya como un par de meses, podían entrar, le hacían todo este proceso, vamos Correcto. a decir, de asilo político, aunque la realidad es que en muchos de los casos ni siquiera le preguntaban para qué venía a Estados Unidos, solo por saber cuál era tu Correcto. nacionalidad, nicaragüense, cubano, entrabas y después era el problema, que es lo que hemos hablado, y quiero también hablar de eso, vamos a aprovechar en el caso de los cubanos. Cuando entraban, ¿cómo era ese proceso? ¿Le Bueno, daban un parol? ¿Le daban el correcto. famoso Bueno, I-220A? Después, ¿qué pasa con ellos? Dale. Bueno, eso es un enredo que hay, Gilberto, un enredo grandísimo en el cual no hay una respuesta. Y esa ha sido la gran dificultad que hay, por ejemplo, con relación a los cubanos. Cuando se sacaba esa política de pies secos que le daba la oportunidad a una persona que se presentaba en la frontera, le entregaban el parol, lo dejaban entrar con esa parol aquí dentro del país. El cubano, después de un año y un día de estar en Estados Unidos, tenía la posibilidad de aplicar a la residencia bajo el ajuste cubano. Bajo la presidencia de Obama se acaba ese programa y queda este limbo donde por mucho tiempo cubanos eran detenidos en frontera y eran procesados bajo un procedimiento de deportación. Le entregaban la forma 220A, que la forma 220A para muchísimas personas tienen diferentes interpretaciones de lo que es. Esa simple forma es la forma que te dice si tú entraste admitido o no admitido y cuál es tu cargo de deportación, por qué de inmigración te quiere sacar del país. Y bajo esa forma, por muchas personas trataron de pelear casos de asilo, también trataron de alegar que ellos les habían dejado entrar al país con esa forma. Y un juez en Miami tomó la determinación que bajo la ley el día de hoy, la única forma que un cubano puede ser dejado salir en libertad de un centro de detención es bajo una fianza económica, pagar una fianza o que le den el parol. Así que si te dejan salir bajo tu propia supervisión, entonces técnicamente eso era alegatorio a un parol.
Y de ahí comenzó toda esta cantidad de casos que se han tratado de presentar, tratando de hacer el argumento que la 220A o el documento cuando te lo entregan es lo mismo a una entrada legal al país, por consiguiente califican para el ajuste cubano. Eso ha sido toda esta polémica que hemos tenido por unos años ya y todavía no hay una respuesta. Estamos pendientes a que haya una respuesta de la Corte que deje saber si ese juez de Miami tiene la razón o si Inmigración tiene la razón. El juez diciendo de que la 220A cuando te dejan salir es una entrada legal, o Inmigración que dice que no, que la 220A es simplemente un documento que te presentas para deportación, no una entrada legal. Y aquí es donde venimos a la próxima pregunta, Gilberto, porque con este nuevo anuncio, bajo este parol humanitario y esta entrada legal, técnicamente, el cubano que entra bajo este parol humanitario, al año y un día de entrar, técnicamente menos de un año antes de que se venza, podría aplicar directamente a la residencia bajo el ajuste cubano. Exacto, y eso es lo positivo, ¿no? Porque, sin embargo, en el caso de los venezolanos no tienen esa opción tampoco. Correcto, ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los haitianos. Ajá, y los ucranianos con antelación, ¿no? También los tenemos que fueron los primeros Correcto. cuales probaron este. Correcto, que ese fue el programa Uniéndonos por Ucrania, o Uniting for Ukraine, fue el programa que creó este primer parol humanitario, porque con los afganos era un proceso diferente, no era bajo este programa. El programa de este parol humanitario, con esta nueva ficción que hemos visto, es una nueva creación, ucranianos, venezolanos, y ahora venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Ok, antes de continuar y vamos a sellar la parte que estamos hablando ahorita que tú nos estabas explicando. Entonces, en el caso del año pasado, según la patrulla fronteriza, entraron agencias de inmigración y aduanas, entraron aproximadamente unos 220,000 cubanos. Estos 220,000 cubanos, entre los que sí les dieron el parol, porque como sabemos todo fue a discreción de los agentes de inmigración, ¿no? Correcto, y correcto. muchos, pero al inicio de toda esta oleada migratoria, sobre todo los cubanos, en la frontera sur, lo que le estaban dando era el I-220A. Correcto. Entonces es ahí donde viene todo ese problema. Y muchos después lo que hicieron fue solicitar asilo político. Y quiero que tú nos expliques porque entonces se tramita la solicitud de asilo político para que te den ciertos beneficios, un permiso de trabajo, pero después Correcto. al año y un día, ¿qué pasa con la residencia? Con la Claro, opción de la ley de ajuste cubano, que es la otra. Claro, al año y un día ahora tú estás amarrado con un beneficio migratorio que estás pidiendo en corte y puede ser que tu audiencia va a ser dentro de 2, 3 años. Ya no puedes tratar de solicitar la terminación de este caso porque tienes un beneficio que has pedido. Eso te va a complicar esa terminación y ahora tú estás tratando de ir a inmigración para someter un caso de ajuste bajo el ajuste cubano, pero lo más seguro es que inmigración te va a decir, no te lo puedo adjudicar, ni siquiera te puedo decir si estás en lo correcto, que ese documento 220A o el parol que te entregaron, que sí te da la oportunidad de aplicar al ajuste, te lo puedo resolver porque todavía tienes un caso pendiente en corte, tienes que ir a corte, ahora corte trata de terminar el caso, Gilberto, y eso se vuelve un enredo, que es lo que hemos visto en este último año. ¿Qué va a pasar con... es una pregunta a la imaginación, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Toda esta gente que han pedido estos procesos de asilo político pensando que al año y un día tenían la oportunidad de solicitar la ley de ajuste cubano, todo, ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿El sistema de inmigración colapsará? ¿Qué va a pasar? Bueno, técnicamente lo mejor que podría pasar es que encontremos o que nos llegue ya una respuesta con relación a la determinación de si la 220A, dejarte salir con esa supervisión propia, es una admisión al país. Y si eso llegara a ser posible, entonces sería una solicitud masiva para terminar estos casos en corte, para sacarle ese peso de corte y que ahora todos estos casos sean adjudicados en la oficina de USCIS o UCIS, como le decimos en español, para que ahí se haga la determinación de la residencia. Pero de alguna u otra manera siempre hay que ir a corte con el tema del juicio del asilo político. Hay que pasar por ese proceso y después se va al otro, porque ya se inició, ¿no? Correcto, habría que solicitar una terminación, exactamente. Ok, complicado. Y ahí llegamos al problema grandísimo que tenemos ahora mismo con cortes, y esto es para todo el mundo. El número lo has reportado tú en un número de ocasiones. Hay corte, se supone que hay más de 1,5 millones y ese número yo creo que ya lo sobrepasamos. Claro. Si tú me estás comentando, por ejemplo, la cifra que me diste ayer son, ¿cuántos? 220,000 cubanos. 220,000. Esos son 220,000 cubanos que van a ir a ese número, más los venezolanos, más los hondureños, más los nicaragüenses, más los colombianos.
de Colombia está entrando un récord, número que no hemos visto en décadas de personas, de colombianos tratando de entrar al país. Lo vamos a ver también con peruanos, Gilberto, ya yo lo estoy viendo, ya eso se está representando en las consultas que estoy haciendo. Es importante entender que cuando hablamos sobre inmigración en Estados Unidos, la migración en Estados Unidos está influenciada directamente a la situación sociopolítica y económica de Latinoamérica, del Caribe y Latinoamérica. Sí, que cada vez que hay algún cambio político, como tú dices, socioeconómico, pues rápidamente la gente, quien puede, intenta moverse, ¿no? Pues sobre todo para Correcto. venir aquí a Estados Unidos. Incluso el presidente de Colombia estuvo pidiendo que autorizara, ¿no? Que Washington autorizara un tratado de protección temporal, ¿no? Claro, pero eso es ilógico en su parte, porque es importante entender que cuando el TPS es anunciado es porque hay una crisis que ha sucedido en el país, ya sea una crisis ecológica, como pasó con los huracanes en los 90 y en el 2000 con relación a Centroamérica, una crisis de seguridad, como pasó en Centroamérica, una crisis de seguridad social, económica, alimenticia, de seguridad, como pasó en Venezuela, el terremoto de Haití, la guerra en Ucrania. Estamos hablando de un patrón y que el presidente de Colombia venga a pedir un TPS para los colombianos, por mucho que sería una ayuda excelente para el grupo de colombianos que se encuentran en Estados Unidos, es como si el mismo presidente estuviera reconociendo de que él está en crisis. Claro. Hace poco, bueno, Jaime, tú sabes, hace 2 días estuvo el presidente Joe Biden, estuvo por allí en la frontera, le Correcto, mostraron un poco, los agentes de inmigración y aduanas le mostraron parte del tráfico de estupefacientes, de droga, todo por lo cual también correcto, atraviesan y muchas veces se usan a los inmigrantes. No correcto. sé si tuvo la oportunidad, creo que no vio mucho realmente la crisis que se está viviendo en El Paso, donde están sobre todo muchos venezolanos que están allí en las calles de la ciudad, lo tienen, es una... No, y en parte lo limpiaron antes de que pasara, Claro, porque sabemos que hubo un reporte a comienzo de semana o final del fin de semana de una redada que hubo para limpiar las calles que estaban al frente de la iglesia. Así que en parte parece que estuvieron limpiando un poco antes de que llegara el presidente. En este caso, todos estos inmigrantes que hay allí, que están ya en Ujú, el suelo estadounidense, que están en El Paso, y la ujú, mayoría de ellos, por lo que he visto en los reportes, son venezolanos. correcto. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué proceso Bueno, puede que estén? en estos reportes que estuvimos escuchando sobre las personas que se encontraban fuera de la iglesia, estas son personas que no han sido detenidas ni procesadas por inmigración. Así que estas personas todavía no tienen un récord migratorio, no tienen un citatorio con ICE, no tienen una fecha en corte. Por consiguiente, esa era la razón por la cual ICE fue a hacer esta redada. Si una persona ya ha sido detenida por inmigración, procesada en la frontera, ya tiene un récord establecido con inmigración, esta persona no tiene, siempre y cuando se esté reportando o esté atendiendo sus cortes, no va a tener ningún problema de ser detenido ni va a ser vuelto a ser procesado. ¿Y cómo llegan ahí? Es decir, estas personas cruzaron de manera Cruzaron. ilegal y se quedaron allí varados allí. Correcto, porque es importante entender que en la frontera tenemos dos, digamos que dos sistemas de protección. Está el de la frontera y está la milla 100, donde te van a hacer una revisión adicional de tus documentos cuando sales de esa franja fronteriza. Muchísimas personas se quedan dentro de esa franja porque no pueden cruzar. Claro, claro. Bueno, vámonos al plato fuerte. Estuvo buena esta conversación para tener un poco el contexto de lo que está pasando, para que la gente sepa. Y se desconoce mucho sobre todo lo que ocurre en la frontera, porque sabemos son distintas, la de Texas, la de California, y Correcto. sobre todo con los distintos nacionales, los procesos de inmigración. Y desde mi punto de vista, y lo hemos platicado con antelación, es un caos realmente. No es que sea una crisis, porque la crisis, estos influjos migratorios lo vemos constantemente, pero sí es el caos en Claro, el proceso de inmigración de cómo tú vas a procesar a toda esta gente correcto. después de la eliminación de permanecer en México, que Gilberto, sabemos. yo Cuéntame, estoy de cuéntame. acuerdo contigo con lo que tú comentas. Es importante también saber de que esto no es algo nuevo. Sí, estamos viendo números, pero estos números también han sido influenciados por la pandemia, han sido influenciados por los cambios sociales, como habíamos hablado en Latinoamérica. Pero el flujo migratorio en la frontera siempre ha existido. Y entre más los años pasen, más el número va a aumentarse. Es la naturaleza. El problema que tenemos no es tanto la crisis que hay en la frontera, sino, uno, la ineficiencia de la ley y la ineficiencia de la aplicación de la ley. En muchas ocasiones estos casos, por ejemplo, de asilo, ni siquiera son evaluados bajo miedo creíble. Hay muchísimas personas que tienen la oportunidad y la necesidad
bajo un derecho que existe el día de hoy en la ley. Existe el derecho de solicitar asilo. El problema es que no tenemos un sistema que evalúa quién de verdad amerita el asilo y quién no lo amerita, qué casos se deben dejar aprobar o pasar y qué casos no. Y ahí es donde está ese problema que estamos llegando el día de hoy. Claro, porque si realmente funcionara la aplicación de la ley de inmigración en la frontera, digamos que si tuviéramos ya estos procesos establecidos, los filtros, de tal manera que la persona sí se pudiera presentar. Al final lo que tenemos en el medio es la política, ¿no? Porque yo con el tema Correcto. del título 42, yo digo, bueno, pero la realidad es, sí, es cierto, estamos viendo este flujo constante de inmigrantes, ¿entiendes? Pero la ley es la ley, ¿no? Y para eso tenemos el imperio de la ley en este país. Entonces, realmente no tiene por qué existir el título 42 cuando ya nos, es decir, implementarse cuando nosotros estamos, ya avanzamos, salimos de la pandemia. Entonces la están usando Correcto. como un elemento regulatorio por ahí. Claro, y el título 42 no nos está llevando y no está llevando a la frontera a ningún tipo de beneficio y eso es importante entenderlo. Por mucho de que haya apoyo, por ejemplo, de ciertos gobernadores o de ciertos sectores en este país para la continua aplicación del título 42, lo importante que hay que entender sobre esto es que el título 42 no crea ningún tipo de sentimiento adverso en la gente. Cuando a ti te detienen bajo el título 42, simplemente te echan de vuelta y tú puedes volver a entrar y te van a volver a echar y tú puedes volver a entrar y te van a volver a echar porque el título 42 no crea ningún récord migratorio para procesar tu caso. Y sin embargo, tenemos esa excepción, ¿no? Que estábamos viendo con los cubanos, los nicaragüenses, sí se les Ujú. permitía entrar y se dejaba. ¿Era una manera, crees tú que era una manera de aliviar un poco lo que estaba pasando en la frontera? O porque si estamos implementando el título 42, me parece Claro. debería ser entonces para todos. Correcto, y era una forma de aliviar el flujo en la frontera porque lo estamos viendo el día de hoy. Yo estoy viendo casos en mis consultas que tú dices, a estas personas no les preguntaron nada, no tienen ninguna información de que se les entregó en ese momento, como hay otros casos que inmediatamente inmigración los analiza. Así que la determinación que está haciendo el oficial de inmigración en un lado, en una esquina, en un shift, en una misma, digamos que cambio de horario, en el misma garita o en el mismo lugar, es muy diferente. Claro, depende hasta el ánimo que tenía el agente de Uh -huh. inmigración ese día. Si tuvo un buen desayuno y se tomó el café que tú te estás tomando, esa persona dijo, entren todos. Y conozco muchas personas que fue así, entren. Y otros que le dijeron, no, al otro día dijo, no, no entran Correcto. o se demoran más. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo cuando estamos haciendo una consulta, por ejemplo, y me preguntan, de la misma forma como un turista entra o una persona en la frontera, si el oficial de inmigración tuvo problemas con su esposa, lo mordió un perro, se le regó el café, alguien le gritó cuando iba de camino para el trabajo, si se levantó de mala gana, así es como va a actuar. Son personas y esa discreción entra en ese momento. Claro. Y a la larga lo que estamos viendo también desde el punto de vista de seguridad nacional es que también se carece de un proceso de escrutinio, de investigación allí para cada uno de las personas que están ingresando, porque sabemos que muchos ni siquiera le preguntan, oye, ¿qué hacías tú en tu país de origen? ¿No? Muchos están entrando, la verdad, y no sabemos, y no tienen cómo ni siquiera saberlo. Las autoridades de inmigración no tienen cómo conocer a una persona Correcto. que tuvo antecedentes penales en cualquiera de estos países, y eso es una realidad. Correcto. Y al mismo tiempo también están dejando por fuera muchísimos casos que de verdad ameritan la necesidad. Por ejemplo, y eso lo vamos a ver, que uno de los problemas que yo tengo con uno de los anuncios que se hicieron a comienzo de año, en enero 4, cuando el presidente salió con todas estas nuevas regulaciones, es la implementación de esta nueva aplicación para solicitar tu cita para presentarte en la frontera. ¿La Me de cuál? parece ¿La CBP ilógico One? que CBP One, claro, que Ajá. si el día de hoy tenemos un problema grandísimo donde no tienen ni siquiera una forma de cómo analizar estos casos, con esta nueva implementación de esta aplicación va a ser muchísimo peor. Y también vamos a dejar por fuera muchísimas personas. Gilberto, yo como abogado en todos mis años, más de una década de experiencia en este tipo de trabajo, hay personas que vienen de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, con un conocimiento mínimo del español, con un lenguaje nativo, con su lenguaje indígena, cual no pueden tener acceso a una computadora, a un celular, y ahora pedirles a ellos que ellos puedan ahora llenar esta aplicación, siendo que posiblemente estas personas tienen un caso de verdad, de cierto abuso, de cierta discriminación que amerita por lo menos la posibilidad de la evaluación del caso de asilo, lo vamos a dejar por fuera, por Claro. este acceso a tecnología.
Y es lo que, ahorita vamos a entrar en ese detalle, es lo que le está pasando a muchos cubanos ahora en la isla que están tratando de ingresar a este formulario. Entonces, tienes que hacerlo a través de la aplicación CBP One. Pero entonces, para tú activarlo, tú como el beneficiario de este patrocinio, tienes que poner tu rostro, ¿no? Para poder activar Ujú. todo este proceso. Pero la realidad es que no hay internet, la banda ancha de internet Correcto, no existe en Cuba, no es suficiente. Y lo vimos también hace un año con el permanecer en México y la implementación también ya correcto, hace 2 años del título 42 de salud. Los que se quedaron en México, como tú dices, muchos de ellos centroamericanos, pero la mayoría no tienen ni siquiera el acceso al internet, ni siquiera sabían estos albergues allí de Baja California, que son los cuales tengo conocimiento, qué se podía hacer con eso. Y yo creo que ni nosotros, de repente te dice, mira, tienes que hacer un trámite nosotros ahora para, no sé, para una embajada a otro país, y esto es una aplicación y tú tienes que leerlo cuántas veces y a lo mejor, y la correcto, barrera también del idioma. Porque tú sabes que, correcto, sobre todo porque se escribe desde el término jurídico, ¿no? Desde el término legal muchas veces y ni siquiera en el idioma uno dice, bueno, espérate, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir? correcto. Si significa, ¿está hablando de mí o de la otra persona? ¿Es mi información o lo de la persona que me está patrocinando? O te dicen, tienes que poner tales documentos y tú dices, bueno, pero ¿es uno de ellos o son todos? Y Sí, al final siempre va a recaer a la discreción en el otro lado de la pantalla y quien va a recibir esa información de decir, esto es suficiente o no. correcto, 100%. Vamos ahora a este LIDI 134A, Claro. 134A, este nuevo proceso. Eh, ¿Qué has sabido tú de los venezolanos? ¿Cómo les ha ido a los venezolanos en estos últimos 2 meses con eso? Bueno, yo tuve la gran oportunidad de ayudar a muchas personas con este proceso, la oportunidad de que les aprobaran y después llegamos a un punto donde hubo un estanco. Y tenemos gente que desde octubre todavía no ha recibido respuestas sobre esas aplicaciones iniciales. Ahora, basado en este nuevo anuncio, sabemos que estas personas no necesitan reaplicar y que posiblemente sus aplicaciones van a entrar bajo el bulto de estas nuevas 30,000 peticiones mensuales. Y ahí es donde voy. Entonces, porque se hizo el anuncio específico, se especificó nicaragüenses, haitianos y cubanos, porque ya estaban los venezolanos y ya llevamos un año ya Ujú, con los ucranianos entrando al país. Entonces, a correcto, estos 30,000 se le están sumando los venezolanos, se incluyen los venezolanos en estos 30,000. correcto. Ok, Correcto, los 30,000 es 30,000 dividido en cuatro. No sabemos las partes, o sea, aquí no es de partes equitativas. Cada petición se va a revisar de forma individual y la aplicación va a ser determinada bajo una discreción humanitaria. No nos han dicho si esto es 7,500, 7,500, 7,500 y 7,500 o si son el primero que llega, el primero que sale, no se sabe. claro. Y sí tenemos cómo saber si se cumple esta cuota de los 30,000. ¿Existe algún registro que ofrece UCIS o hay alguna manera? No. Bueno, cuando estábamos bajo el parol humanitario solamente para los venezolanos, recibimos información acerca del número que se había aprobado en ese momento y después se callaron. Migración en muchas ocasiones es silenciosa con relación a los datos. Ok. Entonces, vamos a ver, tengo aquí algunas de las preguntas, a ver cuáles de ellas Claro. podemos responder para la gente. Sobre todo, ¿qué pasa cuando hay un menor que se queda en uno de estos países? Si me voy a enfocar en el caso de Cuba, digamos que los padres están aquí en Estados Unidos y vamos a poner las dos situaciones. Padres que sí están aquí en Estados Unidos, tienen la Ok. residencia permanente o son ciudadanos y sus hijos están allá en Cuba, tal vez incluso tienen un proceso de reunificación legal. ¿Pueden ellos buscar a sus hijos, es decir, hacerle este proceso de Ok. patrocinio a sus hijos? Bueno, sí pueden, pero en ese caso no deberían, porque si son residentes o ciudadanos, deberían ir directamente a la residencia para que les aprueben la residencia y ya entren como residentes. ¿Para qué darle una vuelta más al proceso? También es importante entender que menores no van a ser aprobados si no están viajando con sus padres o con un guardián legal asignado por una orden de una corte. Esto del guardián legal sé que es complicado y vamos a entrar en ello. Digamos que, porque ahí estamos hablando del caso de padres que están aquí de manera legal y como tú dices, Correcto. pueden hacerle su proceso de reunificación familiar y los hijos, si son menores de edad, entran con la residencia. Muchos se desesperan y dicen, bueno, no voy a esperar los 4 o 5 años. Sabemos que las oficinas en La Habana todos los días nos sale una noticia de que se abre, de que se abre y de que Ujú. van a asignar más personal. Ya nos dices tú que la recomendación sería que entonces, bueno, que se mantengan en ese proceso para que pueda ser Correcto, mejor a largo plazo, digamos. Ahora, en correcto. el caso de que es una persona de los que cubanos que llegaron hace 5 meses y están Ujú. aquí en Estados Unidos y están en este proceso de solicitar algún estatus permanente en el país a través de un asilo político, ¿pueden ellos pedir a sus hijos patrocinarlos? No, una persona no puede patrocinar o ser patrocinador si tiene asilo pendiente.
Para poder ser patrocinador, la persona tiene que tener o la ciudadanía, la residencia, TPS, DACA, acción diferida o cualquier beneficio aprobado, como el asilo aprobado. Pero tener asilo pendiente no te califica. Ahora, te tocaría conseguir, en un caso como estos, a otra persona que fuera el patrocinador, y ahí entraría un poco también de esa discreción de un oficial, porque es importante entender que si un oficial va a ver la aplicación de Juan Pérez patrocinando a Carlitos Ramírez y Juan Pérez no tienen ninguna relación, esa aplicación puede ser que no sea tan fuerte como la aplicación de un familiar directo. Ya. Y imagino que también es, déjame ver, porque ellos entonces están aquí, no tienen ese estatus legal, buscan un patrocinador, vamos a decir, yo intento traer a uno de estos, a un niño de Uh algún -huh. conocido, algún familiar, digamos, pero al mismo tiempo yo no soy el padre, yo no tengo tampoco la tutoría legal, ¿no? Correcto. ¿Y cómo va a viajar ese niño? Porque ese Claro. niño entonces tendría que viajar con alguien que tenga aprobada la tutoría legal. Por consiguiente, también esa persona tiene que ser procesada bajo el programa para que le otorguen el permiso, porque si al niño le otorgan el permiso y al tutor o guardián legal no le otorgan el permiso, es lo mismo que nada. Ya. Y esto es un proceso, imagino que no sea tan sencillo, ¿no? Lo de un padre prescindir de sus derechos y decir, mira, yo el tutor legal ahora de mi Uf, hijo es Gilberto. usualmente eso es una situación que lleva tiempo y eso es una situación ya directa de cada corte. Te puedes imaginar las formalidades civiles y todo lo que llevaría en Cuba poder hacer un proceso así en corte. En este caso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un patrocinador eh, pone en este sistema, ¿no? Un patrocinador abre este patrocinio a distintos miembros Ajá. de la familia y resulta, porque hay que hacerlo uno de manera individual, ¿no? Entonces, y resulta que, mira, no le llegó a los menores y solo pueden Uh -huh. venir los mayores. Pues, ¿cómo sería en ese caso? No pueden salir entonces los menores, digamos que le llega a los papás, pero No, los no, niños no. exactamente. No podrían salir los menores y esa es la gran dificultad de este proceso, que usualmente lo que tú tratas de hacer es conectarlos y que todos se lo den juntos. En mi experiencia ha sido todas las familias se los han dado juntos, pero Ok. pueden haber posiciones donde inmigración nomás lo otorga a tal persona y no a los otros. También puede ser que, por ejemplo, los padres tengan pasaporte y los menores no tengan, y si no tienen un pasaporte válido, no califican. Ya. Vamos a explicarle, bueno, y tú me explicas a mí, también vamos a explicar a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿por qué es que el gobierno estadounidense tiene todos estos requisitos y vamos a decir que es tan estricto con el tema de los menores de edad? Para que no haya un tráfico de menores. Esto se presenta y es muy fácil para que haya un tráfico de menores, trata de blancas, como se le llama, y esto crea un problema grandísimo y lo peor que el gobierno americano quisiera fue una crisis donde se han robado niños de un país para traérselos para acá. Claro. Sí, porque yo sé que muchas veces las personas, ¿no? En el desespero y uno siempre lo ve como desde el punto de vista humano más cercano, ¿no? Lo familiar, pero ¿por qué? Correcto, Si son un niño, si al final viene para estar con la familia, que lo quiere, que lo va a ayudar, pero no vemos lo que está detrás de todo esto, ¿no? Todo lo como ser correcto. humano, Y la complicación. ellos no ven fotos, ellos ven papeles. Al mismo tiempo, las reglas son bien explícitas con relación a todo esto y es importante entender, Gilberto, que estas reglas no son como para pasárselas por debajo. Una persona que es un patrocinador tiene que entender realmente qué es lo que está firmando. Esto no es simplemente, yo te firmo el papel que tú quieras para traerte a quien tú te quieras venir. Estas responsabilidades son graves, son consistentes con la ley y le pueden afectar a una persona basado en lo que pueda o no pasar con este beneficiario cuando esté aquí en Estados Unidos. Es importante entender que el patrocinador se hace responsable 100% del porvenir y bienestar de esta persona en Estados Unidos y de ayudar con cualquier costo económico que la persona tenga para que la persona no sea una carga pública para el gobierno. Exacto, que ese es el principal punto. Y ya estamos viendo ya, yo veo en las redes sociales, tal vez hasta tú también, ya personas que dicen, ya estoy ofreciendo mis servicios de patrocinador, lo que usted necesite, otros que están Uh, llenando, le llenamos la documentación, que no es en realidad no es una documentación complicada, pero sí, sí sé que el término legal, ¿no? La manera en que se escrita, uh -huh. pero ya vemos ya también esto, cómo es que la gente se va a aprovechar, pero lo que no sabe, o si lo sabe, no les interesa es la repercusión legal que puede tener, porque Correcto, si tú correcto. le pones estos papeles, ¿no? Tú dices, bueno, voy a patrocinar a 5. Ustedes páguenme cierta cantidad que yo los meto aquí y los traigo, pero después, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Esa persona se le puede sentar en Correcto. el sofá de la casa y decirle, oye, tú eres mi patrocinador, ¿eh? Y tú Aquí me no me tienes que muevo. ayudar. Y tú me tienes que ayudar. Exactamente. Vamos a, bueno, ahorita estábamos viendo cómo,
Sabemos que no va a ser un visado, y esto es algo interesante, es Ujú. decir, a la persona no le ponen un visado y tú me cuentas, me platicas un poco ahora el caso de los venezolanos, que es lo más reciente que tenemos, lo de los cubanos ahora están viendo a ver cómo es que va a ser. Eh, ¿Cómo es que entonces tú sales del país donde estás? En el caso, por ejemplo, de Cuba. ¿Cómo sales tú de Cuba si no tienes una visa, llegas al aeropuerto? Cuando llegas aquí en Estados Unidos, ¿qué papel te piden? Te dan una autorización de viaje y esa autorización de viaje es un permiso para entrar a Estados Unidos. Ese mismo permiso con esa autorización de viaje es lo que te va a dar la oportunidad de entrar y que te van a evaluar al momento de inmigración aquí. Ok. Es decir, que no vas a tener ningún tipo de problema a la hora No, de llegas a tu aeropuerto y te dicen, bueno, no, mira, las usted aerolíneas te van a dejar abordar. Si tú tienes la autorización de viaje, las aerolíneas te van a dejar abordar y Estados Unidos te va a dejar entrar. Pero ahora también podemos ver que no solamente salir de un país es salir del país. O sea, puede ser que autoridades cubanas pongan problema a personas para salir. claro, claro, sí. Eso es lo otro que hay que empezar a ver, por eso te digo que va a ser, y lo estábamos hablando ayer aquí en la casa, mi esposo y yo, ¿no? Porque decíamos, ok, pero sabemos cómo funciona este gobierno, entonces tú le Ujú. llegas ahí, ellos tienen que pasar algún memorando a inmigración, a aduanas allá en Cuba, y de que, mira, quien te presente este tipo de documento, pero sabemos que ellos tienen un control estricto, entonces es tan Correcto. sencillo como te dice, mira, yo no te A mí permito no la me salida. importa ya, a mí, yo no te permito la salida del país, a mí no me importa lo que tú quieras. Además, también cómo vas a salir para volar. Tú con ese papel no puedes volar para Nicaragua para después venir para acá. Sí, y ahí es donde vamos al otro punto, que es para explicarle a la gente. Después de ese día 5 toda la persona, y quiero que Ujú. tú me digas, ¿qué pasa con todas las personas que intentan ingresar por la frontera sur, que Correcto. después quieran Bueno, solicitar esto? primero que todo, cualquier persona que se encuentre dentro de Estados Unidos o que ha cruzado la frontera de Estados Unidos no califica para este programa. Tiene que estar fuera del país. Y ahí viene el otro problema, lo que comentabas ahora mismo. Una persona que cruce la frontera de Panamá o México de forma ilegal después de la fecha de la implementación de este programa, enero 5, no califica para este programa. ¿Tienes tu idea? ¿Es conocido qué haya pasado con esta gente que está por allí? No sé, digamos los que entraron ese mismo día 5 y vimos las imágenes de Ujú. cubanos y venezolanos. Bueno, los venezolanos la verdad que los tienen ahí ya apartados. Pero en el caso de sí los cubanos que le estaban dando todavía como ese chance, esa oportunidad, y de repente le dijeron, mira, el presidente dijo esto, esta es la nueva norma, y aquí no pueden entrar. Ellos los regresaron a México, les dieron un chance ese Sí, mismo día, no, no, que fue no muy similar a sabemos. lo de pies secos, pies mojados, ¿no? Así funciona aquí en la frontera, Claro, de un minuto a otro. exactamente, de un minuto al otro. Y ese es el limbo donde se va a quedar muchísimas personas que están ahí en el aire y también tenemos un grupo de personas que venían en camino. Por ejemplo, la razón por la cual dicen México y Panamá es porque de toda Sudamérica muchísimas personas cruzan por el tapón del Darién, que es la selva que se encuentra separando Colombia de Panamá. Entran por pie por ahí y cruzan la frontera de Panamá de forma ilegal. Así que hay muchísimas personas que ya iban en camino, que cruzaron y que en este momento no van a poder calificar venezolanos tratando de entrar. ¿Cuál es la recomendación a todas estas personas que están ahorita allí y se quedaron en la frontera sur o frontera norte? Porque muchos tal vez intentaron hasta por Canadá. Aquí se intentan por todos lados llegar a Estados Unidos. Los que están en Claro. el caso, por ejemplo, de México, ¿cuál es la recomendación para ellos? Bueno, técnicamente, si ellos entraron a México antes de enero 4, que fue el momento del anuncio de este programa, ellos no deben tener ninguna dificultad para poder solicitar el parol, pero están en un limbo porque se encuentran en México o se encuentran en su país. Así que esto es una cantidad de preguntas que hay donde el gobierno todavía no tiene respuestas y no sabemos cómo van a implementar, porque cada vez que el gobierno implementa un programa, crea una cantidad de incertidumbres más grandes de las que pensó contestar. Sí, porque no tienen la capacidad, creo, de poder abarcar todos los posibles escenarios, porque ahí Correcto, decimos, ok, la persona que cruzó por México, pero tienes el que realmente está en México, pero por donde salió fue por Nicaragua, entonces lo que tiene es un permiso de tránsito. correcto, Pero si correcto. Y tienes el... otro de los puntos importantes para hablar sobre esto es que hay una cantidad de detalles. Por ejemplo, si a ti te deportaron en los últimos 5 años, no calificas para este programa. Hay una cantidad de gente que ha sido deportada. Hay una cantidad de cubanos que han sido deportados en los últimos 5 años, venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Ellos no califican. De la misma forma, si tú tienes ciudadanía, residencia o algún estatus de protección o de refugiado en otro país, no calificas. Eso Eso es lo que voy, que todavía ese es el también, caso que pueden estar muchos, vamos a decir en este caso, cubanos que estén ahí en México, que tal vez llegaron a México diciendo, tengo aquí mi residencia mexicana, aprovechamos y ajá, cruzamos la frontera a Estados Unidos, pero ya a ellos correcto, se les cerró. No tienen la oportunidad de exactamente. este programa.
Exactamente, exactamente. Lo vemos también, por ejemplo, muchos cubanos tienen la posibilidad de la nacionalidad española, venezolanos tienen también la posibilidad de la nacionalidad española, italiana, portuguesa, por sus ascendencias, y de otros países también tendrán esta posibilidad, no pudieran aplicar. Claro, ese es el otro punto, ¿no? Cuántas personas que eh, buscaron esas vías como la ruta de escape, tener esa Correcto, residencia, esa ciudadanía de otro país, en el caso de los españoles por la memoria histórica, etcétera, para poder salir, pero ahora por esta vía no va a ser. Eh, correcto. ¿Cómo? Bueno, no sé, habíamos hablado, sí, me habías hablado un poquito del caso de los venezolanos. ¿Tenemos idea al final de una manera, alguna cifra de cuántos se han entregado, cuántos procesos estos se han aprobado? ¿O es muy difícil de saber? Es muy difícil de saber, es muy difícil de saber exactamente porque esos números no son tan directos. Claro. Déjame ver algunas de las preguntas que tengo. Mira, una pregunta interesante. Dice una persona que dice, vives aquí en Estados Unidos, si tienes tu residencia vencida, sabemos Ujú. la desidia y veces lo que sucede, ¿puede iniciar este proceso de patrocinio? No, sigue siendo residente, así tu residencia esté vencida, sigue siendo residente, pero el problema aquí es para qué dejas perder o vencer tu residencia, no perder, vencer tu residencia. Si eres residente, sigue siendo residente si la tengas vencida. El primer paso sería por lo menos renovar la residencia en caso de que Migración te quisiera preguntar sobre el estatus tuyo como patrocinador. Claro. En el caso, estamos hablando de lazos familiares. Digamos que hay padres que están aquí en Estados Unidos, Ujú, no tienen una residencia permanente aún, sin embargo, los abuelos, sus padres sí, que vienen siendo los abuelos de un menor, y es donde voy a este escenario. En este caso, ujú. los abuelos, digamos que son ciudadanos de Estados Unidos, esos hijos ya adultos todavía no tienen su residencia y esos hijos adultos dejaron a un menor allá en Estados Unidos. ¿Estos Ujú. abuelos que son ciudadanos pueden solicitar, el Correcto, patrocinio de esos menores? correcto, correcto. Okey, Correcto, porque técnicamente cualquier persona podría ser patrocinador, pero aquí tenemos un lazo familiar, lo cual creará más ese apoyo a la discreción humanitaria al momento de la aprobación. el problema sería entonces tal vez cómo traer al niño, ¿no? A la vez que le sea aprobado, ¿quién lo va a buscar? ¿Con quién Ahí es viajaría? exactamente, esto es como un rompecabezas y ahí es donde tú estás entrando a analizar la dificultad de todo esto, porque hay muchas preguntas que hay que contestar. Por ejemplo, ok, sí, sí, este lo puede patrocinar, pero ¿qué pasa si la aprueban el patrocinio? Después el niño no puede entrar porque el niño no puede viajar solo. Claro. En cuanto a los requisitos, hay personas que vi que estaban en dudas de cuánto dinero necesito en el banco, necesito tener compañía, necesito tener propiedades aquí en Estados Unidos. Económicamente, ¿qué necesita un patrocinador para poder hacerse cargo de un beneficiario? Bueno, ese número depende de la persona y del número de personas en su núcleo familiar. Sería muy difícil poder decírtelo para todo el mundo. Lo que sí puedo decirte es que cada caso es diferente y entre más puedas demostrar una afluencia económica, que tengas un flujo económico basado en tus ingresos, en tu estado de cuenta de banco, cuenta de ahorros, que tú le puedas demostrar inmigración, porque ellos lo que quieren ver es liquidez, de que si llegara a haber una necesidad, porque volvamos al punto, esto de patrocinio es con relación a poder ser la persona que está ahí para poder presentarse en el caso de una emergencia y que tienes la liquidez económica para poder hacerlo. Claro. Y después, ¿qué va a pasar? Cuando llegue esta persona aquí a Estados Unidos, tienen estos 2 años. Bueno, este permiso de estancia es por solo 2 años. En el caso de los cubanos, tienen la posibilidad que al año un día Correcto, pues, van a solicitar la ley de ajuste cubano. En el correcto. caso de personas que digamos, vamos a decir, los nicaragüenses, ¿qué va a pasar con ellos después de estos 2 años? ¿O qué ha pasado con el caso de los ucranianos? No se sabe. Se No quedan se aquí. sabe, no se sabe porque Ucrania apenas ni siquiera ha cumplido un año. Claro. Sí, no, de verdad que sí. Ya yo le Y adelanto todo. ese es el limbo tan grande en el cual nos encontramos el día de hoy. Sí, que no Que tenemos una referencia para comparar y decir, este es el camino, ¿no? Así ha sido, así es como va a ser. Claro, y que con los ucranianos es muy diferente porque los ucranianos de por sí tienen la posibilidad de solicitar asilo basado en la guerra que se está viviendo en el país. O sea, ¿qué más razones puedes utilizar tú para demostrar el miedo a persecución o muerte por tu nacionalidad ucraniana? Que los rusos están entrando y están invadiendo el país. Ellos tendrían la posibilidad de solicitar asilo, que les daría la oportunidad de poder tener un amparo permanente en Estados Unidos. Pero cuando hablamos sobre venezolanos, nicaragüenses y haitianos, al no tener el ajuste cubano, el entrar con este parol no es una garantía ni es evidencia de miedo a persecución o muerte para un miedo creíble para una solicitud de asilo. Claro.
Vamos a poner un último casi ya escenario. En el caso cuando finalmente se elimine el título 42, sabemos que se queda el título 8. Ujú. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser igual? ¿No te van a dejar entrar? ¿O en ese caso los agentes de inmigración sí te van a tener que procesar bajo el título 8? Digo, con respecto a este nuevo proceso de patrocinio. Bueno, van a utilizar más, en mi opinión, la deportación expeditada de frontera para tratar de prevenir ese flujo, lo cual causaría un castigo. Reutilizarían eso, seguirían utilizando, digamos, reencauchando esta llamada ficción de la reentrada ilegal para poner cargos criminales a las personas que hayan sido deportadas en el pasado para volver a entrar. Y de verdad que no sabríamos porque técnicamente, bajo la ley, quiera quien no quiera, le moleste al que le moleste, la ley el día de hoy dice que la persona que se presenta en la frontera tiene la oportunidad de solicitar asilo bajo la ley. Entonces, Entonces, es ahí donde voy a este punto que va a ser entonces contradictorio, porque al mismo tiempo para este sistema de patrocinio te dice que no te puedes presentar a la frontera, porque si te presentas a correcto, la frontera, ya no vas a ser elegible para este parol. correcto, correcto. Y aquí es donde venimos a todas estas, digamos, chocantes que Ujú. tiene estas soluciones que se están presentando, que posiblemente están creando más problemas. Ok. Algo más, Jaime, que se nos quede. Sé que tienes que ir a trabajar, que hay bastantes personas que necesitan tu representación legal. Así que vamos a concluir con un pensamiento tuyo. Cuando escuchaste y leíste sobre este nuevo programa, ¿qué te vino a la mente? ¿Cuál fue tu reflexión? Lo primero fue que esto va a ser más un dolor de cabeza para muchísimas personas que de verdad la intención de alivio, y que hay muchas personas que de verdad merecen la posibilidad de solicitar el asilo, que no se van a poder beneficiar por no tener el acceso a alguien dentro de Estados Unidos o el acceso a tecnología, como vemos que en nuestros países tenemos muchas infraestructuras de tercer mundo donde no van a poder tener la posibilidad de someter las necesidades que se necesitan para poder aplicar estos programas. Perfecto. Bueno, vamos a concluir así. Gracias, Jaime. Ya sabes, nos vemos en la próxima entonces. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.